Por un buen tiempo hemos dado testimonio de que es un hombre con su familia de servir a Dios. Y va a ser la primera vez que el hermano va a estar predicando para nosotros aquí. Y vamos a recibirlo en el nombre del Señor a nuestro hermano Mendoza. Hermano Mendoza, Dios le bendiga mucho. Gloria a Dios. Amén. La gloria de Dios, amén. Y la alabanza le pertenece a Dios, ¿verdad? Gracias, amén. Así que Dios me los bendiga a cada uno, amén. Pues damos gracias a Dios primeramente a Él, porque de Él es la gloria, de Él la honra en todo momento, ¿verdad? Y también, pues, ¿verdad? Damos gracias a la iglesia, damos gracias, ¿verdad? Al pastor, que Dios lo bendiga por habernos permitido también, ¿verdad?, poder traer el consejo a la palabra en el día de hoy. Aunque no es fácil, ¿verdad?, uno caminar en el camino del Señor, pero, ¿verdad?, problemas vienen, van y unos se solucionan y otros, pero con la ayuda de Dios todo es posible, ¿verdad? Así que no le voy a tomar mucho, 1 hora nada más. Amén. Ya muchos se asustaron, ¿verdad? Gloria a Dios, sí. Vamos a ir, hermanitos, si se pone de pie, por favor. Y vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1 y verso 16. Un verso muy conocido. Gloria a Dios, amén. Cuando usted lo tenga, me indica con un amén. La palabra la leemos honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a orar. Bendito y buen Dios que estás en gloria, Padre. Padre, en esta hora, Dios, te glorificaré, te santificaré delante de este pueblo, Dios. Te santificaré, Dios, para la gloria de tu nombre, Padre. Padre, predicaré tu palabra, Señor, y lo haré para gloria tuya, Señor. En esta hora, Dios mío, te pido, Padre, que me des gracia, Dios, delante de tu pueblo. Bendice, Padre, a cada uno de los que van a estar escuchando el consejo de tu palabra, Dios, ya que cada uno de nosotros hemos venido porque necesitamos de ti, Dios. Estamos agradecidos por lo que tú nos has dado, Dios. Estamos agradecidos por lo que tú nos vas a dar, oh Dios. Y hoy, Señor mi Dios, hemos venido con un corazón constrito y humillado, Padre, a alabar y glorificar tu nombre y escuchar tu bendita palabra, Dios. Permite, Dios, que predique tu palabra con toda claridad, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el día de hoy. Te amo, Padre eterno, te amo, Jesús de Nazaret, te amo, Espíritu Santo, bienvenido tú eres, oh Dios, y mi alma te alaba, Padre. Amén. Puede tomar su lugar, amén. Así que en el día de hoy nosotros vamos a estar hablando en nuestro tema, no te avergüences. Y para que nosotros podamos llegar, ¿verdad?, vamos a parafrasear parte de lo que es la vida de Pablo. Amén, cuando usted tenga tiempo, amén, la sigue leyendo, amén. Pero vamos a parafrasear por qué Pablo llega a decir, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿verdad? Y en el segundo, ¿verdad?, el versículo que le sigue es un versículo muy poderoso, ¿verdad?, los cuales los dos narran, amén, lo que es el centro de esa epístola de Pablo, ¿verdad?, a la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, amén. Una de las cosas que me llama a mí la atención es, no me avergüenzo. Y cuando nosotros escuchamos la palabra no me avergüenzo, yo me recuerdo en Guatemala, ¿verdad?, muchos años atrás, cuando andaba yo con los muchachos, ¿verdad?, los jóvenes, y corríamos, y de repente allá hacían cultos, servicios. En Centroamérica se acostumbra a hacer las células o cultos, ¿verdad?, en las casas, y ya ve,
hacen ¿verdad? En un bloquecito. Yo no sé si usted alguna vez vio donde el púlpito es un bloque, ¿verdad? Y donde la banca es un pedazo de palo. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Pero, y cuando uno iba y el pastor decía, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Y ya venía el joven, ¿verdad? Tocado por Dios y aceptaba a Jesús. Pero ya venía la mala influencia. Ya venían los demás jóvenes y le decían, en 2 semanas, te doy 2 semanas y en 2 semanas vas a estar con nosotros nuevamente. ¿Amén? Porque esa era la mentalidad, ¿verdad? De que usted viene a Cristo y su amigo, su hermano, su vecino, todos creen que usted va a caer pronto. Porque si toma, dice, no, ya te voy a ver yo conmigo la próxima semana, deja que caiga el viernes y vas a ver. Deja que te pelees con tu esposa y tú verás si no vas a estar aquí con nosotros. Y esa es la tendencia del hombre, ¿verdad? Y nosotros llegamos a una tendencia de que nos avergonzamos. Nosotros nos avergonzamos. Yo no sé cuántos de ustedes en alguna ocasión, ¿verdad?, se avergonzaron o que le digan, ahí va la aleluyita, ahora ya se convirtió a Cristo, ya es Pentecostés. Y entonces comienza, ¿verdad?, algo de avergonzarse, ¿verdad? Los jóvenes, tendencia, ¿verdad?, natural en las escuelas, ¿verdad? Por lo consiguiente, ¿verdad?, a veces hay un poco de timidez o un poco de vergüenza porque, ¿verdad?, los comienzan, como dicen los americanos, ¿verdad?, comienzan a hacer bullying. Pero el no me avergüenzo es algo que a nosotros como creyentes, después que nosotros aceptamos a Cristo, ¿verdad?, es algo que a nosotros, es algo que va cultivando el corazón nuestro y es algo que nos va llevando a algo, como dijo Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Amén. Así que Pablo, siendo un hombre, usted sabe la historia, siendo Pablo un hombre instruido, un hombre doctor en la ley, doctor en toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento, hombre que conocía la escritura, ¿verdad?, bien la trazaba, ese hombre, amén, planificaba, o sea, daba trazaba bien lo que era la ley en aquel entonces. Un hombre que supuestamente, aparentemente amaba a Dios, pero de una manera equivocada. Pero ese hombre, nosotros vemos que ese hombre, ¿verdad?, hacía lo imposible. Y ese hombre no se avergonzaba, amén, de ser, amén, un hombre perseguidor de la iglesia. Ustedes se acuerdan que ese hombre perseguía a la iglesia y ese hombre, él se gloriaba en el poder que él obtenía, que él tenía, ¿verdad? Muchos conocen la historia de Pablo. Pablo era un hombre no solamente bien enseñado en la palabra, un hombre, sino que también un hombre de guerra, un hombre que no le tenía miedo a nada. Era un hombre que se enfrentaba con cualquiera, ¿verdad? Le sacaba la espada y vamos, como tipo Pedro. Un hombre que sí sabía lo que ese hombre estaba haciendo, pero él estaba actuando de una manera equivocada, ¿verdad? Cuando andaba él persiguiendo. Ustedes se acuerdan en el libro de los Hechos, capítulo 16 y en el capítulo 17, nosotros vemos donde narra la historia, amén, de que Pablo en varias ocasiones dice que fue apedreado, ¿verdad? Fue bajado en canastas, en una ocasión, ustedes saben, lo golpearon, dice que le dieron 40 azotes menos 1, 39, ¿verdad? O sea, Pablo sabía por qué Pablo estaba diciendo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y ese hombre llega a todo este extremo, pasa por todas estas dificultades para poder llegar a decir, yo no me avergüenzo del evangelio. Y Pablo ahora, ¿verdad? Nosotros vemos, habla a los romanos y les dice, hey, yo no me avergüenzo ahora de ser creyente. Yo no me avergüenzo de ser cristiano, porque cuando el hombre y la mujer de Dios, nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos, ¿verdad?, venimos de traemos diferentes problemas, diferentes situaciones en la vida, cosas que a nosotros quizás nos hagan avergonzarnos del evangelio, cosas que nos hagan avergonzarnos de las cosas de Dios, amén. Pero eso es algo que el hombre trae en la mente, ¿verdad? Pero ahora Pablo está diciendo, a mí me gusta y lo que Pablo dice, porque ahora Pablo no solamente se gloria, ¿verdad?, en decir, ¿verdad?, yo no me avergüenzo. Es algo que me llama la atención porque se acuerdan ustedes que
un hombre orgulloso, un hombre vanaglorioso. Eso era Pablo. Pero ahora había cambiado Pablo. Ahora, ¿verdad? Ya no era Saulo, ahora se llamaba Pablo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes en la primera o el primer encuentro que Pablo tuvo? ¿Se acuerdan cuando unos dicen que Pablo lo tumbaron del caballo, otros dicen que de la mula, ¿verdad? Pero cuando Pablo tiene su primer encuentro con Jesús, ¿verdad? Ahora Pablo ciertamente se para firmes y ahora él dice, es que yo no me avergüenzo. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio no es religión, el evangelio no es simplemente una reunión social, el evangelio no es simplemente política, el evangelio no solamente te lleva a cambiar modos, ¿verdad?, de pensar, sino el evangelio es poder de Dios. Y cuando nosotros hablamos de que el evangelio es poder de Dios, es porque el evangelio cambia la vida, ¿verdad que sí? Ahora Pablo está diciendo, ¿verdad? Y él habla no solamente del poder que hay en la salvación, en el evangelio, porque el evangelio es el que trae la salvación, ¿verdad? La salvación en Jesucristo. Pero es un poder tremendo, un poder grande, el cual Pablo estaba manifestando. Y ahora nosotros vemos, ¿verdad? Pero no me avergüenzo, porque es poder de Dios. Yo no sé cuántos de nosotros en alguna ocasión quizás nos hemos avergonzado. Usted sabe algo, que a veces nosotros mismos en la iglesia a veces nos avergonzamos, porque a veces nosotros tenemos vergüenza hasta de cada quien levantar su mano, ¿sí o no? ¿Verdad? Hay personas que se avergüenzan y vienen nada más o venimos nada más al templo porque tenemos que cumplir. A veces nosotros venimos porque viene nuestra esposa, porque viene nuestro esposo o por viceversa, pero no realmente porque haya experimentado lo que es el poder de Dios dentro del corazón de aquella persona, ¿verdad? Porque cuando hay poder de Dios, es verdad que sí, la transformación de la vida, el evangelio transforma las vidas, ¿verdad?, para salvación. Y ahora nosotros vemos por qué Pablo dice también, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿verdad?, para todo aquel que cree, pero primeramente al judío, ¿verdad? Claro, ustedes se acuerdan que la Biblia nos registra a nosotros que nosotros simplemente no éramos pueblo de Dios, nosotros estábamos apartados, amén. El Señor había venido simplemente por aquel pueblo, ¿verdad? Por aquel pueblo que había visto la maravilla, la promesa de aquel pueblo había venido a salvarlo, pero por la desobediencia y porque como no le aceptaron, no le recibieron, ahora venimos nosotros, ahora estamos agregados nosotros y ahora nosotros venimos a ser lo que es un pueblo santo, ¿verdad? Un pueblo separado para Dios, para que el momento que la trompeta suene, podernos irnos nosotros para el cielo, ¿verdad? Así que el poder del evangelio es un poder transformador, el poder del evangelio, hermanos, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, quizás a veces nosotros nos sentimos agobiados, nos sentimos quizás angustiados porque nosotros quizás no vemos, queremos nosotros ver aquello como lo que querían ver los judíos, ¿se acuerdan? Cuando decían, oh, sana al Altísimo, ¿verdad? Cuando Jesús iba entrando, ellos lo que querían ver era que aquel hombre, ¿verdad?, se levantara en guerra y comenzara aquel hombre a pelear para poder defender a Israel de sus enemigos, ¿verdad? Y a veces nosotros es lo que nosotros buscamos, lo que nosotros queremos ver, a veces nosotros, pero el poder de Dios, ¿verdad?, ese transforma por dentro de nuestros corazones. El poder de Dios llega a transformar las vidas por medio del evangelio de Jesucristo. Por eso es que lo importante, ¿sabe? Una de las cosas más importantes cuando nosotros vamos y predicamos, ustedes a veces, yo no sé cuántos de nosotros, quizás alguna vez nos hablaron del evangelio, ¿verdad? Y alguien le predicó y le enseñó, pero usted no se convirtió a Cristo. Usted pasaron los días, los años, pero esa palabra quedó sembrada en el corazón, ¿verdad? Y de repente llega a los pies de Cristo, porque la palabra de Dios llega a hacer efecto en su tiempo. La palabra de Dios es la que cambia y transforma al hombre, ¿verdad? Porque ese es el poder de Dios, el poder del evangelio. Transforma, cambia las vidas. El poder del evangelio es el que transforma al borracho, transforma al marihuano, transforma a la prostituta, transforma a la ramera, como usted le quiera llamar, transforma al más perdido, transforma al vicioso, transforma al homicida,
transforma al que golpea a la mujer, transforma al que golpea a la mujer que golpea al marido, el hijo desobediente, aquel que cuando el padre le dice algo comienza a zapatear y cambia al vecino, cambia el chismoso. Usted sabe, ¿verdad? Muchas cosas el evangelio cambia, pero es algo que va transformando las vidas, porque Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Y se acuerdan ustedes, aún Pablo lo tildaron de loco. Decirle a Pablo en cierta ocasión le dijeron, ya te oiremos. En el capítulo 17 del libro de los Hechos habla Pablo, ¿verdad? Y está reunido y comenzaron a decirle, lo que tú estás loco, Pablo, a ti ya te lavaron el cerebro. Y a muchos de nosotros nos decimos, ¿verdad? Nos dicen así, pero Pablo dice, no, es que Pablo sabía en quién Pablo había creído. Pablo sabía que aquel encuentro que él había tenido con aquel Cristo de la gloria, cuando lo derrumbó del caballo, ¿verdad? O de la mula, donde sea, ¿verdad? Como usted le quiera llamar, ¿verdad? Llegó el Cristo de la gloria y lo transformó, tuvo un encuentro personal con Cristo. Por eso que nosotros como creyentes, como cristianos pentecostales, ¿verdad? Nosotros traemos, ¿verdad?, poder de Dios en nuestras vidas. El problema de nosotros a veces que no desarrollamos lo que es el poder de Dios en nuestras vidas es porque nosotros todavía hay vergüenza. Tenemos vergüenza a veces nosotros de hablar. Nosotros, ustedes se acuerdan, o usted ha escuchado muchas veces, hay gente que dice, usted, porque hay gente que dice, no estamos creciendo en las congregaciones, y a veces le echan la culpa nada más a los líderes de las congregaciones porque no están creciendo en miembros. Y usted sabe, pero si nosotros no nos avergonzáramos del evangelio, cada uno de nosotros tomara parte de estar, amén, predicando la palabra, llevando un tratado, invitando a la gente, yo te invito a la iglesia, amén, y cada uno de nosotros, si nosotros no nos avergonzáramos del evangelio, nosotros pudiéramos crecer en el poder de Dios. Porque nosotros muchas veces decimos, oye, ese hombre está sanando enfermos, ese hombre aquí, ¿y por qué yo no? ¿Acaso será que Dios nosotros no nos ha llamado específicamente, tú porque eres más bonito, tú porque eres sangre azul? No, de ninguna manera. La Biblia dice que a todos, ¿verdad?, nos ha llamado el Señor con un solo propósito. Uno de los propósitos es ser salvos para la gloria de su nombre, pero no solamente ser salvos, sino que también para que nosotros podamos predicar el evangelio. Dijo el Señor, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes el mandato de Jesús? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio, amén, a toda criatura. Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio transforma las vidas, transforma todo. Y Pablo dice, ustedes se acuerdan, y Pablo, ¿saben por qué Pablo también decía esto? Yo no sé cuántos se acuerdan cuando en cierta ocasión a Pablo lo encarcelaron. Ya que lo encarcelan, ¿se acuerdan el carcelero de Filipos? En el capítulo 17, del 16 al 17, usted puede encontrar casi las 4 o 5 veces que a Pablo lo agarraron ahí, lo mataron, lo golpearon, y cuántas cosas no le hicieron a Pablo para que Pablo dejara de predicar, ¿verdad? Para que Pablo se avergonzara del evangelio. Pero cuando el hombre y la mujer de Dios tienen un encuentro personal con Cristo, no lo detiene la crítica, no lo detiene la lengua, no lo detiene la pobreza, no lo detiene la deuda, porque aunque esté endeudado, un día Dios lo va a levantar. ¿Usted sabe qué es lo que a veces el diablo le dice a uno? Y llega a la mente, tú sabes qué es lo que tú tienes, es que tú tienes cáncer y tú no te vas a salvar, tú estás con cáncer, te vas a morir, y es que yo tengo cáncer. Este cuerpo puede que tenga cáncer, pero aquel que murió por mí en la cruz del Calvario, aquel que dijo un día, yo te sanaré, ¿qué es lo que la Biblia dice? Aquel que dijo, aquí, ¿verdad?, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y si a él le place que yo muera de cáncer, ¿quién es el diablo para que a mí me venga a recordar mi enfermedad? Cuando el diablo venga a recordarme mi enfermedad, entonces yo le voy a recordar su futuro. ¿Cuál es el futuro del diablo? Mi alma alaba y glorifica a Dios en el día de hoy. Sí, usted sabe, aún hay gente cristiana que comienza a decirle, cuando ya te voy a ver en esa situación que estás, tú no te vas a levantar. Yo no me puedo levantar de la condición que estoy, aunque quizás esté en la condición que más terrible esté. Quizás yo no me puedo levantar porque yo no tengo la fuerza, no tengo el poder, pero sí sé de alguien, y sé a alguien quien yo tuve el encuentro, dijo Pablo, aquel que me tumbó,
aquel que me hizo ver su gloria, aquel me mostró que en el evangelio de Él hay poder para salvación, al judío primeramente, después al griego, después al chapín, después al salvadoreño, al americano, al indio, al negro, al blanco, al morado, como usted le quiera llamar. Para todos hay salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Pablo le dijeron allá, lo encarcelaron en Filipos y lo acusaron de andar alborotando al pueblo. Deje ver la hora para que no se me enoje. Lo encarcelaron y después de haberlo encarcelado lo van y lo meten, pero había un propósito. ¿Usted sabía que en la enfermedad que usted tiene hay un propósito? Oh, sí. ¿En la pobreza que usted tiene hay un propósito? Oh, sí, sí. ¿En el llanto que usted tiene hay un propósito? ¿En el COVID-19 hay un propósito? Alabado sea Dios. Oh, sí, hay un propósito. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Usted sabe algo, amén. Y quizás muchos no estén de acuerdo conmigo, pero algo que sí Dios está dando. Usted sabe que de un paro cardíaco el hombre no se puede arrepentir de sus pecados porque muere al instante, ¿verdad que sí? Pero estas personas, estos que han muerto todavía han tenido la oportunidad que aún en la, ¿verdad? Al irse el aliento, que se les está yendo el aliento, aún tienen oportunidad de que un día escucharon a un loco predicando que Jesucristo salva, que Jesucristo sana y que en Él hay vida eterna, y un día escucharon y pudieron arrepentirse y pudieron irse para el cielo. Mi alma alaba y glorifica a Dios en el día de hoy. Hay un propósito. Por eso Pablo, en esa ocasión que lo metieron ahí, Pablo sabía que había un propósito. Pablo y Silas, ¿se acuerdan ustedes en Filipos? Ahí encarcelado Pablo. Lo agarraron, lo golpearon y lo metieron al bote. Alabado sea Dios. Usted me entiende el bote, ¿verdad? Es mi lenguaje del mundo, ¿verdad? Sí, porque es que a veces nosotros como creyentes, a veces nosotros ya nos sentimos elocuentes, ¿verdad? A ver, usted sabe que cuando a mí me toca predicar, predicamos en las carpas, en las calles allá, pues yo me bajo, no del escalón, sino que a la altura de todos nosotros, para que nosotros podamos a veces entendernos. Sí, porque hay gente, usted sabe, está predicando en El Salvador, usted tiene que hablarle palabras del Salvador para que le puedan entender, ¿verdad? Sí. Mi alma alaba y glorifica a Dios, pero allá estaba Pablo metido allá, en aquella cárcel. Y Pablo no comenzó a llorar, ni le dijo a Silas, oye Silas, yo creo que esa tumbada que el Señor me dio allá, yo creo que era pura fantasía, eso fue algo que yo vi. No, Pablo, allá estaba y Silas no le decía, yo por acompañarte, mira, yo creo que mejor nos regresamos a agarrar cartas allá y comenzar a aprender a los pentecostales cristianos. Pablo no se puso a ver eso, Pablo sabía que había poder en el evangelio de Jesucristo. Dice que dice a medianoche comenzaron a cantar himnos, comenzaron a adorar a Dios, comenzaron a glorificar a Dios, aunque estaban adoloridos, pero ellos cantaban a Dios. Dice la Biblia, ¿verdad que sí? Cantaban cánticos al Dios de la gloria, y mientras, aleluya, el Salmo 22 dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, amén, y aquellos estaban ahí. Amén. Y una de esas dice que mientras ellos estaban adorando a Dios, de repente hubo un terremoto, ¿verdad? Como un terremoto que sacudió la cárcel. Amén. Las puertas se abrieron de esa cárcel, ¿verdad? Se les cayeron los cepos, ¿verdad? Esas cadenas de acá, y todos los presos quedaron libres, como quien dice, váyanse. Amén. Y aquel carcelero, amén, dice que asustado, usted conoce la historia, prendió la lámpara y asustado pensando que todos se habían ido, pensando en el hombre, en la muerte, matarse ese hombre, porque para ese hombre esa era la salvación, esa era la salida, quitarse la vida, pero esa no era la salida que Dios quería para él. Fíjese, hay veces, déjenme decirles algo, hay veces usted está pasando un propósito, a veces usted está pasando por algo, pero a veces eso que usted está pasando es porque hay una bendición quizás para alguien más de su familia, para alguien más de su casa, pero a veces nosotros nos olvidamos del evangelio de Jesucristo, lo que es el poder de Dios. Y hasta aquel hombre asustado y le dice, Pablo, espérate, no te mates, aquí estamos todos. Y aquel hombre dice, ¿qué he de hacer
¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo? Una cosa sola, fácil, sencilla. Solamente cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y aquel hombre dijo, pues yo quiero ese Jesús, yo quiero ese evangelio, yo quiero conocer ese poder que habita en Pablo. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Muchos quieren este poder. Nosotros, ustedes, a veces muchos de nosotros no sabemos el poder que hay en nosotros. En nosotros hay poder de Dios. A veces nosotros ignoramos lo que es el poder del evangelio. En el evangelio de Jesucristo hay, como decimos nosotros los americanos, hay power in the name of Jesus. Y alma alaba y glorifica a Dios. Hay poder de Dios. Amén. Ustedes se acuerdan cuando venía Pedro, se acuerdan en el templo de la Hermosa, Pedro y Juan dice que venían a orar, no traían chavos como dicen los puertorriqueños, no traían pisto como decimos los chapines, amén, pero traían poder de Dios, amén. Y a veces a nosotros nos gana más la vergüenza. Así, dile a tu vecino, no te avergüences. No te avergüences, porque hay poder en el evangelio. ¿Sí? Amén. Y a veces nosotros nos invade más la vergüenza que nos invada más el poder de Dios. Tenemos más vergüenza nosotros de decir que hay poder en Dios. Amén. Y allá dice, se convirtió a Cristo aquel carcelero y se convirtió toda su familia. Amén. Por eso Pablo dice en el libro de Filipenses, ustedes se acuerdan, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo sabía en quién había confiado. Pablo sabía que había poder en el evangelio. Por eso usted ve en todas sus epístolas, Pablo es un hombre, amén, como Pablo fue, pero también, y sabe algo, Pablo sufrió terrible, pero él sabía que en aquella hambre había alguien que lo podía levantar, que en aquellas golpizas que le pegaban había alguien quien lo podía levantar. Él sabía que en que Jesucristo había poder. Él sabía que en Dios había poder. Amén. En el poder del Dios de la gloria. Ustedes se acuerdan cuando la Biblia registra en el libro de los Hechos, cuando dice, cuando estaban los apóstoles reunidos, cuando Jesús le dijo, viene la promesa que Dios nos dio. Le dijo el Señor a los discípulos, no salgáis de Jerusalén hasta que no sean llenos del poder de lo alto. Y aquellos obedecieron. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando de repente dice, amén, dice la Biblia que entró como un viento recio que llenó toda la casa, y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que caían, alabado sea Dios, y comenzaron a hablar en nueva lengua. El poder de Dios se había derramado en aquel pueblo. El poder de Dios se está derramando hoy en nuestros días. Jesús dijo, amén, en la Biblia, amén, Dios inspirado, ¿verdad? En el libro de Joel, inspirado por el Espíritu de Dios, dijo que en los postreros días derramaría de su poder, el poder de Dios. El poder de Dios es el poder que nosotros necesitamos, amén. Pero a veces nosotros nos avergonzamos de cosas que nosotros nos avergonzamos de ser pobres. ¿Cuántos se avergüenzan de ser pobres? ¿Cuántos se avergüenzan de que perdieron el trabajo? A veces nosotros nos avergonzamos por muchas cosas, y eso es una de las cosas que nos lleva a nosotros como hermanos, como creyentes, a la derrota, porque el enemigo lo que anda buscando es nada más ponerte, amén, minarte la mente y el corazón para que tú puedas dejar al Cristo de la gloria. Y eso es lo que el enemigo hace. Pero Dios nos dio al Espíritu de Dios. Dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El poder de Dios es tan grande, mis hermanos, amén, que yo no, mire, déjenme terminarle con esto. En cierta ocasión, nosotros vivíamos allá en un apartamento, ¿verdad? Y luego vivíamos en el segundo piso, pero abajo habían unos brujos. Y había un brujo que todos los días, nosotros vivíamos en el primer piso y el brujo vivía arriba. Así que el brujo abría las ventanas y con aquellos purotes y aquel incienso que salía por las ventanas, y yo orando allá, y yo cantando, pero algo que yo miraba, que aquel hombre no se podía concentrar cuando yo estaba orando. Me ponía a orar y yo miraba cuando aquel hombre pasaba, zapateaba y conjurando todos sus hechizos y cuanta cosa,
Pero había momentos que aquel hombre se paraba y no podía aquel hombre concentrarse. Y un día yo le dije, Dios mío, pues ya córrelo de aquí porque, ¿sí? A los días el hombre se fue. Hay poder en Dios, hay poder en el Evangelio, hay poder en Jesús de Nazaret. El poder transformador, dijo Pablo, el poder del Evangelio. Amén. Así que vamos nosotros a tomar en parte y a tomar esta palabra que dijo Pablo: no me avergüenzo del Evangelio. No te avergüences de ser cristiano, no te avergüences de levantar tu mano, porque mismo Jesús dijo estas palabras y cerramos. Dijo Jesús: el que me negare delante de los hombres, yo también, dijo Jesús en otra palabra, le negaré delante de mi Padre con sus santos ángeles. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Así que no te avergüences de ser cristiano, no te avergüences de ser pentecostal, no te avergüences de ser hijo de Dios, porque hay poder de Dios en el Evangelio, el poder de Dios para salvación. A través del Evangelio hemos sido salvos, a través del Evangelio hemos visto milagros, a través del Evangelio Dios nos ha levantado, ¿verdad que sí? Yo no sé a cuántos de nosotros el poder de Dios nos ha levantado. Amén. A mí me motivó la última vez que estuvo el pastor, parece que Coronel, y nunca había oído yo ese canto, ¿verdad? Ese canto que, Señor, llena mi vaso, y digo yo, llenar el vaso ¿verdad? Del Espíritu de Dios es tremendo, ¿verdad? O sea, y es algo que impactó mi vida. Y de decir, Señor, llena mi vaso, llénalo porque yo necesito de ti en todo momento, ¿verdad? Nosotros necesitamos del poder de Dios. Póngase de pie, déjeme orar, amén, y le voy a dar el tiempo, amén, pastor, solo déjeme darle gracias a Dios, amén, y que Dios me los bendiga mucho. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, te damos gracias en esta hora, Dios. Padre, te he glorificado y te he santificado delante de tu pueblo, Dios. Padre, yo te pido en esta hora, Dios mío, que tú bendigas a cada uno de los que estábamos presentes, de aquellos que escucharon tu palabra, Dios. Padre, que tu palabra, Señor mi Dios, sabemos que nunca regresa vacía, Dios. Señor, ayúdanos, Padre, a no avergonzarnos del Evangelio. Ayúdanos a no avergonzarnos de ti, Señor. Padre, tu palabra fue predicada, tu palabra fue impartida, Señor, y lo hemos hecho para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre. Amén. Que Dios me lo bendiga. Amén. Si hay alguien en esta mañana que desea que oremos, puede pasar aquí adelante. No se junte, saben que estamos manteniendo esa cosa del virus. Vamos a despedirnos del Facebook. Que Dios les bendiga. Nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere.